Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No importa en el momento en que usted nos está viendo y escuchando en estos momentos, solamente queremos agradecerles por estar compartiendo con nosotros este espacio y saludar de una manera muy fraterna a una persona que nos está acompañando, profesional de la carrera del periodismo, docente de la Universidad CEUTEC de UNITEC. Ella es la licenciada Jacqueline Herrera. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Luigi. Un placer saludarte y a toda la audiencia que está contigo en esta tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Queremos comenzar a hablar en esta tarde acerca de un tema que a nosotros como estudiantes de la carrera y tanto a ustedes ya como profesionales del periodismo, pues nos importa y nos ayuda a realizar un trabajo de una buena forma. El periodismo digital, estamos en una era donde ya todo ha cambiado, no es en papel ya que leen los periódicos. Ya no solo vemos la televisión para darnos cuenta de las noticias, sino que también ahora usamos plataformas como redes sociales, páginas de internet para poder informarnos de una manera más rápida. Licenciada, en sus años de experiencia como periodista, desde el momento en que usted empieza a trabajar en esta profesión, ¿cuáles han sido los cambios que le presentaron más retos al momento de cambiarse a lo que es el periodismo digital? Bien, antes que todo es importante, Luigi, que conozcamos que en la actualidad las plataformas digitales pues son esenciales para el desarrollo del ejercicio periodístico. Los avances tecnológicos, las tendencias y todo lo que tiene que ver con el periodismo pues va en un constante proceso de innovación. Entonces, en ese sentido, eh, ese paso de los periodistas que han tenido que saltar del periodismo tradicional a las plataformas digitales ha sido bastante recurrente, pero también un paso que no ha sido tan fácil. Los periodistas se han tenido que independizar, que actualizarse para poder trabajar dentro de estas mismas plataformas y responder a las necesidades que está solicitando la audiencia en general, el público en general. ¿Cómo estamos nosotros dándole a conocer la información? ¿Cómo nosotros tenemos que encarrilarnos a las nuevas tendencias, a estas necesidades que la audiencia hoy en día está solicitando? Eso es muy importante, que conozcamos los retos que saltan o los que deben enfrentar los nuevos profesionales del periodismo, pero también aquellos profesionales que ya están en los medios de comunicación, que deben tener en cuenta que no se pueden quedar atrás con el papel, sino saltar a estas plataformas digitales. Cuando usted comenzó su carrera profesional, ¿ya existían las redes sociales para poder informar? Porque las redes sociales pues existen ya tiempos, pero utilizaban ya los medios para quien usted trabajó en esos momentos, las redes sociales para publicar sus notas informativas, para transmitir en vivo sus noticieros. ¿Existía ya esta modalidad? Fíjate que yo inicié mi carrera periodística desde muy temprana edad, exactamente más o menos en el 2007, iniciando mis primeros años de la universidad, pues yo prácticamente ya estaba enrolándome dentro de los medios de comunicación. En ese entonces las plataformas digitales, las redes sociales todavía no tenían ese apogeo que hoy en día tienen. Entonces, podría decirte que no estaban explotadas las redes sociales. Creo que en aquel entonces venía surgiendo en Honduras Facebook y saltábamos del hi-fi. Hoy en día es muy diferente. Ya nadie está esperando ver las noticias a través de la prensa escrita, a través de un noticiero, a través de una emisión de radio, a través de la publicación de un noticiero en televisión, o esperando que sean las 9, las 8, las 10 para ver X noticiero. Simple y sencillamente las redes sociales han venido a empujar el periodismo, la forma de informarse de la audiencia. Entonces, no, definitivamente en mis primeros años de experiencia periodística no existía el auge de las redes sociales dentro del periodismo. Apenas venía dando esos pininos para poder ser de las plataformas más usadas dentro del periodismo como tal. Usted es una periodista joven y imagino yo que tiene compañeros profesionales que pues ya van arriba de su edad
y que imagino que este cambio de lo tradicional, de lo escrito, de la televisión, de la radio, a pasar a lo digital, fue un cambio bastante drástico y difícil. ¿Usted escuchó en algún momento comentarios de estos compañeros donde se lamentaban, por decirlo así, o si se sentían mal por este cambio tan grande y que era difícil para ellos adaptarse a esta nueva modalidad? En ese sentido, fíjate, déjame contarte que yo me crié con la vieja escuela. Entonces, yo nazco de la nueva escuela, pero dentro de aquel conjunto de compañeros de la escuela tradicional, de la vieja escuela, aquellos que todavía estaban utilizando máquinas de escribir, que de repente todavía se estaba imprimiendo en papel. Entonces, ves ese cambio, ¿no? Para mí no fue tan difícil, pero sí ves cómo se hacen más complicados la evolución periodística para los compañeros y cómo de repente es un cambio abrupto, ¿verdad? Adaptarte de repente hasta usar una memoria SD en aquellas cámaras que antes usábamos, DV-CAM, bueno, por lo menos en mis inicios del periodismo todavía se usaba el DV-CAM, las editoras, por supuesto, eran editoras lineales, tenías que reproducir aquellos cassettes así, yo todavía tengo por ahí, de haber sabido que me ibas a hacer estas preguntas, por ahí te los hubiera buscado, pues son parte de la reliquia que uno tiene, ¿no? Entonces era como, no, ya aquí que use la cámara de memoria SD, pero de 10 cámaras, 8 eran con DV-CAM, o sea, con aquellos tremendos cassettes, y los demás, una cámara o dos cámaras, tal vez que venían iniciando dentro de ese canal específico donde yo estaba, que todavía venían iniciando con el uso de memorias SD para implementarlas dentro de todo el trabajo reporteril que hacíamos en ese entonces, ¿no? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Todavía vos ves compañeros que no se adaptan, pero tienen que adaptarse. Si quieren sobrevivir al medio, tienen que adaptarse y empezar a decir, bueno, dejo el papel de lado y empiezo a utilizar el iPad. Dejo el papel de lado y empiezo a utilizar la computadora. Ya no tengo un editor, porque antes había una función de un editor que te procesaba las notas. Hoy en día el periodista tiene que ser una persona polivalente que no solo habla frente a un micrófono, que no solo se dedica a escribir, sino que esa persona tiene que adaptarse a la necesidad del medio y a la urgencia del medio y ser una persona realmente que cumpla con todas esas características que te va a saber cumplir en todas las áreas del periodismo, que va a hacer redes sociales, que va a hacer un video, que va a tomarte fotografías, que va a salir también a la calle. Entonces, los perfiles tienen que ser periodistas polivalentes, periodistas que realmente salgan de su zona de confort, salgan del tradicionalismo y den este avance dentro del mundo tecnológico. Perfecto. Licenciada Jacqueline, en el momento en que este cambio surgió y que cambiamos de papel a computadora, los medios de comunicación como empresas fueron responsables de educar y, bueno, reeducar a los periodistas, capacitarlos en el uso de las tecnologías, o ustedes como profesionales tuvieron que buscar por su propio bien y sus recursos poder prepararse para estos cambios. Fíjate que los cambios incluyen en gran parte a la necesidad o a las exigencias que te pide el medio de comunicación. En ciertos casos han habido capacitaciones o el medio de comunicación ha brindado el personal para que capacite a los demás compañeros para poder avanzar en el proceso, porque una empresa que está tecnológicamente retrasada, entonces, ¿qué resultados puede obtener? En cierta parte, las empresas, los directivos de las empresas sí han colocado estas capacitaciones para el personal, para que el personal pueda responder a las necesidades y a las exigencias que exige el medio de comunicación, pero también parte de este desarrollo del perfil polivalente de cada uno de los periodistas depende de manera personal. ¿Qué tan proactivo vas a ser vos? Por ejemplo, tenés que ser comodín.
Dentro del periodismo tenés que ser un comodín. ¿Qué significa ser comodín? Que de repente hoy te asignan una fuente informativa que vas a cubrir, por darte un ejemplo, Congreso Nacional, pero no puedes decir, no, 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 yo no cubro sucesos. No, 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 yo no cubro la fuente educación. No, 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 yo no hago redes sociales porque ese no es mi papel. Entonces, todos estos avances van de la mano, si bien de las capacitaciones que te brinda la empresa como tal, pero también de aquella valentía, por decirlo así, o de aquella perseverancia que como periodista tenés que empezar a tener por vos mismo si querés sobrevivir en un mundo altamente competitivo como son los medios de comunicación y que hoy en día se han diversificado, sin embargo siguen siendo muy pocos para la gran comunidad de periodistas que están dentro de los medios de comunicación, que quieren escalar en los propios medios de comunicación, pero también aquella gente que está fuera de los medios de comunicación y que está esperando una oportunidad laboral y esperando, por supuesto, el puesto donde estamos ubicados los que tenemos esa oportunidad de estar trabajando dentro del mundo periodístico. Ahora, yéndonos a su experiencia como docente en la carrera de periodismo, ¿considera usted que ha sido difícil poder enseñarle a sus alumnos las nuevas metodologías de la redacción, por ejemplo, el uso de palabras claves, el uso de links o hipervínculos y el uso de la hipermedia y la hiperactividad? ¿O cuál ha sido el mayor reto que ha tenido con sus alumnos? Fíjate que los muchachos hoy en día pues están bastante actualizados, están bastante familiarizados con el uso de las redes sociales. Sin embargo, enseñar este tipo de metodologías tiene su estrategia, ¿no? Porque si bien tenemos las redes sociales, pero hay que indicar para qué estamos utilizando las redes sociales o para qué el mismo estudiante está utilizando las redes sociales y simplemente es para tener un perfil personal o para utilizarlos a enganchar en ese mundo periodístico en el que se están formando, en el que se están capacitando. Entonces, si bien la parte de las técnicas lo van mejorando con el proceso de enseñanza-aprendizaje, uno de los mayores retos es la redacción. ¿Cómo están escribiendo nuestros jóvenes? Creo que sí es uno de los principales retos que estamos enfrentando los docentes de periodismo, ya que de repente se siente ciertas falencias que las pueden estar trayendo desde sus primeros años escolares y que vienen a chocar, ¿no? Cuando el docente está exigiendo que el estudiante responda en tal tema, pero ya de forma profesional, porque eso es lo que buscamos los docentes, hacer la formación y hacer que el estudiante responda a las necesidades del mundo periodístico. Se van a enfrentar a una realidad totalmente, muchas veces, a lo que están viendo en las aulas universitarias. Entonces, el principal reto es cómo los chicos se van desarrollando, cómo van desarrollando sus capacidades periodísticas para poder ejercer dentro del mundo laboral. Ese es uno de los principales retos, además de lo que usted está mencionando. La redacción, la forma de expresión, son valores que la práctica hace al maestro. Y si bien ellos van formándose, es importante que no olviden que la lectura es de suma importancia porque tener esa riqueza de vocabulario, pues simple y sencillamente van a hacer que ellos tengan un contexto más amplio del panorama al que se van a enfrentar y cómo desarrollar las fuentes informativas en ese sentido. Si bien es cierto, el uso de las redes sociales y el periodismo digital ha permitido que personas que no estudian, que no se han graduado, el público sea parte de las noticias, y esto ha generado una creación inmensa de fake news. ¿Qué consejo le daría usted a los periodistas ya graduados y a los nuevos estudiantes de la carrera para evitar caer en lo que es las fake news? Información, información. Yo creo que uno de los puntos más importantes para evitar caer en las noticias falsas es
la lectura constante, el monitoreo constante de noticias. Si una persona está altamente informado, por lo menos, mira, el periodista tiene que ser un mar de información. ¿Qué significa ser un mar de información? Es conocer de manera amplia todos los temas, aunque sea 1 milímetro, pero usted debe conocer como periodista, como estudiante de periodismo, un poquito de todo. ¿Qué significa eso? Que eso va a hacer que nuestros pensamientos, que nuestros conceptos críticos, que nuestras estrategias de comunicación sean más acertadas a la hora de clasificar la información que está surgiendo en las plataformas sociales. Recuerde que hay tanto y hoy en día tenemos tanta competencia, no solo son los periodistas egresados de las diferentes universidades, sino también aquellas personas que están ejerciendo un periodismo que no precisamente es periodismo, pero están ahí ante el público presentándose como los periodistas. Entonces, ¿qué importa en este sentido? Importa de que el periodista o que el profesional del periodismo realmente esté enfocado en conseguir la credibilidad que lo va a diferenciar de aquel montón que están haciendo hoy en día periodismo a nombre de los periodistas. Licenciada Jacqueline, ya casi para concluir, ¿qué es lo que no debe faltar o qué es eso esencial que debe tener un periodista y un estudiante próximo a graduarse para hacer el buen uso del periodismo digital y no caer en los errores que muchos han caído? ¿Qué es esencial para que los estudiantes de periodismo eviten caer? En esos errores que se han cometido, como hablábamos ahorita, fake news, mala redacción, ¿qué es lo esencial que deben de tener para poder hacer el buen uso del periodismo digital? Que estén informados, que estén informados. Informados significa que desayunen noticias, que almuercen noticias, que cenen noticias y que el periodismo sea realmente parte de la estrategia que ellos buscan como profesionales para posicionarse dentro de los medios de comunicación, pero más allá dentro de los medios de comunicación, dentro de una audiencia que está sedienta por conocer esa información que nosotros le estamos prestando. Recuerde que los periodistas lo que hacemos es servir a un público a través de compartir los mensajes claros, a través de compartir la información que está surgiendo a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Eso es muy importante, sobre todo que estén muy informados, que no crean todo lo que les dicen, porque muchas personas te dicen un cuento y todos se lo creen. Entonces, tienen que tener ese pensamiento crítico, tienen que indagar las fuentes de información. ¿Quién les está diciendo qué? Eso es muy importante. Cuestionar qué está pasando. Responder a las 5 o las 6 preguntas que tanto enfatizamos los docentes de periodismo. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué está surgiendo esta información, a quién le estoy comunicando. Es importante que lo tengan muy claro a quién estamos sirviendo como periodistas, si estamos haciendo favores o simplemente nos estamos dedicando a dar la información que está esperando nuestra audiencia, que está esperando nuestra comunidad, una información lo más próximo a la palabra objetividad y sobre todo con veracidad, sin el amarillismo, sino informar de manera objetiva. Entonces, eso va a hacer que los nuevos profesionales del periodismo tengan mayor éxito dentro de los medios de comunicación. Última pregunta. ¿Usted cree que el periodismo digital vaya a reemplazar en algún momento por completo el periodismo tradicional? ¿Cree usted que los periódicos impresos, la radio y la televisión, que son los medios tradicionales, desaparezcan porque todo va a trasladarse a lo digital? No, no van a desaparecer porque recuerde que todavía hay segmentos de mercado, o sea, segmentos de audiencia que están viendo tal canal o tal noticiero, tal
tal programa, dentro de cada una de estas plataformas, ya sea por la prensa escrita, de los periódicos, las revistas, o de repente la televisión. Hay que valorar, por ejemplo, en el caso de Honduras, cuánta gente tiene internet, pero cuánta gente también aún no tiene esta apertura a las redes sociales, al internet, que todavía están viendo la información a través de televisión abierta, a través de la radio. Entonces, todavía falta mucho para que se pueda dar este gran paso de decir los medios tradicionales van a desaparecer. Porque los medios de comunicación, pues ellos siempre ven cuál es su influencia, dónde están sus mercados objetivos, y obviamente que con las redes sociales, ¿qué es lo que se busca? Se busca que la información sea más inmediata, se busca que la audiencia de repente sea más joven, porque son los jóvenes, el segmento de mercado que están utilizando las plataformas sociales, que están viendo las noticias de repente o informándose a través de las redes sociales o viendo en vez de la televisión el teléfono, que por eso están transmitiendo los diversos noticieros por live stream, por este tipo de plataformas. Pero estamos muy lejos para que desaparezcan realmente los medios tradicionales, porque todavía hay un segmento de mercado extremadamente grande que está muy pendiente de este tipo y que todavía la evolución es muy lejana, ¿no? Para que puedan desaparecer los medios tradicionales. Todavía está segmentado el mercado de la audiencia en los medios tradicionales, pero también dentro de las plataformas sociales, que son una forma de diversificar al mismo medio de comunicación. Excelente. En este caso, solo me resta agradecerle por su tiempo. Gracias por darnos este espacio en este día, pues fin de semana donde debería estar descansando. De verdad, le agradecemos por haber respondido a nuestras preguntas y pues no queda más que decir. Gracias por invitarme y pues siempre estoy a la orden. Excelente. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Ella es la licenciada Jacqueline Herrera.